Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Dios nos examina con una plomada. En el Antiguo Testamento, el profeta Amós vio en una visión que Dios estaba de pie con una plomada en la mano. Cuando se construye una casa, se utiliza una plomada. La cuerda unida al peso se llama línea de plomada. Es una herramienta que se utiliza para comprobar si el edificio está recto o inclinado y si los ladrillos están colocados uniformemente. Cuando los constructores bajan la plomada desde arriba, la cuerda se cuelga recta hacia abajo porque hay un peso fijado en la parte inferior. La plomada permite examinar a los constructores si los ladrillos están alineados o inclinados hacia un lado. El profeta Amós dijo que Dios inspeccionaría las malas acciones de los israelitas. Dios le mostró al profeta Amós que estaba poniendo una plomada en medio de su pueblo para medir si estaban construyendo su fe correctamente y si estaban caminando por el camino correcto o por el equivocado. Veamos cómo Dios mide nuestra fe. Veamos Amós capítulo 7, versículo 7, dice así. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano, ¿qué tenía en la mano? Una plomada de albañil. Como acabo de explicar, una plomada sirve para comprobar si un edificio se mantiene recto de acuerdo al plano o si se inclina. ¿Se está inclinando hacia algún lado? Para medirlo, los constructores utilizan esta herramienta. Debemos construir nuestra fe hacia el eterno reino de los cielos, de manera que complazcamos a Dios. Sin embargo, lamentablemente, a veces nos obstinamos en apilar los ladrillos de nuestra fe según nuestros propios pensamientos y métodos. Por eso, Dios siempre mide nuestra fe con una plomada. Mide la fe de una persona y la fe de otra. Nos inspecciona a todos para ver si estamos construyendo nuestra fe hacia el reino de los cielos o cediendo a los placeres del mundo. Continuemos con el versículo 8. Dice: Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. En la versión Dios habla hoy, registra la misma escena de la siguiente manera. Pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo Israel. Cuando Dios inspeccionó su fe, poniendo una plomada entre ellos, se dio cuenta de que había sido incorrecta y que habían andado por el camino equivocado. Por eso ya no podía pasar por alto sus actos. También hoy, Dios pone una plomada entre nosotros para medir nuestra fe. Examina lo torcido o lo recto de nuestros caminos. Por lo tanto, no debemos olvidar que Dios siempre nos está observando. Pasemos a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículo 4, dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos, ¿qué está haciendo Dios? Pasa revista a las tropas para la batalla. El profeta Isaías utilizó la expresión revista
Y el profeta Amós lo describió como poner una plomada. Ambos tienen el mismo significado. Debemos comprobar si tenemos suficiente fe y si nuestra fe está creciendo de forma correcta. ¿O nos inclinamos hacia el mundo mientras pretendemos dirigirnos hacia el cielo? En Isaías capítulo 13, el profeta Isaías quiso decir que Dios está pasando revista espiritualmente al ejército celestial para ver si están haciendo su voluntad. En otras palabras, Dios está inspeccionando su fe. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿solo quién puede entrar en el cielo? El que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Dios examinará a su pueblo para ver si está haciendo su voluntad. El profeta Amós describió la inspección de Dios como tener plomada entre ellos, y el profeta Isaías la describió como el pase de revista en el ejército. El Evangelio de Mateo capítulo 7 dice: Solo el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dice Dios que hará para encontrar a los que hacen su voluntad entre todas las personas del mundo? Dice que los pondrá a prueba. ¿No se hace esto para examinar si alguien aprueba o no? En el libro de Apocalipsis se registra: la hora de la prueba vendrá sobre el mundo entero para probar a los que viven en la tierra. Así es como Dios encuentra a los que cumplen su voluntad. A veces, Dios pone a prueba nuestras acciones. A veces, Dios pone a prueba lo que decimos. A veces, Dios pone a prueba nuestra fe. Y a veces, Dios pone a prueba nuestra mentalidad. Utilizando una plomada, Dios mide todas estas cosas una por una. Ahora se acerca el eterno reino de Dios. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos apilando ladrillos de fe suficientes como para alcanzarlo. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, también muestra que Dios midió a los israelitas con una plomada durante 40 años para ver si eran dignos de entrar en la tierra de Canaán o no. Cuando Dios los examinó, solo había unas pocas personas rectas. La mayoría de los israelitas tenían una fe torcida y estaban yendo en la dirección equivocada. Algunas personas no tenían fe. Otras se quejaban y murmuraban. Y otras hacían acciones incorrectas. Por eso, estas personas fracasaron en las pruebas dadas por Dios. Dios distinguió a las personas que no pasaron las pruebas durante el viaje de 40 años en el desierto y solamente seleccionó a los que estaban calificados para entrar en la tierra de Canaán, que fluía leche y miel, que representa espiritualmente al reino de los cielos. Cuando se acerca el eterno reino de Dios, nos dice: inspeccionaré si la fe del pueblo es torcida o no. En el libro del Apocalipsis dice: ha llegado el momento de probar a todas las personas del mundo, ya que el reino de los cielos está justo delante de nosotros. Toda nuestra fe debe medirse con una plomada. Puede parecer que todos los ladrillos de la fe están amontonados. Sin embargo, algunos están apilados de forma incorrecta, por lo que, si se coloca un ladrillo más encima, todos podrían caer. Ya que cada uno construye la fe según su propia manera, Dios hace una inspección con una plomada para ver si todos están apilados en posición recta, de acuerdo con su voluntad. Ahora, estamos espiritualmente en la misma situación que los israelitas que vivían en el desierto hace 3.500 años, que es una sombra. Pronto entraremos en la tierra de Canaán. Veamos el libro de Deuteronomio, capítulo 8. El capítulo 8, versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy.
Los que siguen cada mandato de Dios son los que apilan sus ladrillos de fe correctamente, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Continuemos con el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Por qué les llevó Dios al desierto? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. La función de la plomada es siempre comprobar si algo está puesto recto o no. Seguir las palabras de Dios se refiere a mantenerse recto, de lo contrario nuestra fe está torcida. Los ladrillos están torcidos o se apilan en la dirección equivocada. Si colocamos los ladrillos de forma incorrecta, al final el edificio se derrumbará. Podemos entenderlo claramente observando el proceso de construcción. Por lo tanto, la Biblia dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Continuemos con el versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Si vivimos de acuerdo con la palabra dada por Dios, los ladrillos pueden apilarse en posición vertical y recta, sin importar lo alto que estén apilados. Al final, se puede construir una buena casa. De lo contrario, los ladrillos siempre se apilan en el ángulo equivocado y se construye una casa inestable. Al final, no puede durar mucho tiempo. Cuando la casa inestable alcanza cierta altura, termina derrumbándose. Por eso Dios baja una plomada para ver si los ladrillos de nuestra fe están rectos. La Biblia dice que Dios tiene una plomada en su mano. Esto se debe a que es el momento para probar nuestra fe. Como Dios hizo durante 40 años en el desierto, ahora busca a los que hacen la voluntad del Padre. Como dice, el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Para buscar a estas personas, Dios a veces nos hace pasar por pruebas, por tribulaciones, a veces nos humilla y a veces nos exalta. Cuando se nos coloca en una posición elevada, nos volvemos fácilmente arrogantes. Cuando se nos pone en una posición baja, nos quejamos fácilmente. A veces nos exalta y a veces nos humilla. A veces nos deja pasar hambre o nos deja vivir en la abundancia. Dios dijo que nos probaría para saber lo que había en nuestro corazón en diversas circunstancias y condiciones. Debemos preguntarnos, cuando Dios me mide con una plomada, ¿estoy inclinado hacia el mundo este año? ¿Estoy torcido? ¿O estoy recto hacia el reino de los cielos? ¿Cómo me veo a los ojos de Dios? Si hacemos algo mal, debemos ser corregidos. Si nos falta algo, debemos llenarnos según la voluntad de Dios. Veamos Salmos capítulo 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. ¿Y qué más pidió el rey David a Jehová? Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Estoy siguiendo ahora la voluntad de Dios? Yo mismo no lo sé. Si me equivoco, aunque sea un poco, por favor, corríjanme de inmediato. Oh Dios, si no estoy recto, poniendo una plomada, por favor, guíeme para construir correctamente mis ladrillos de fe hacia el reino de los cielos. Como David tenía esta mentalidad, Dios le dijo, eres un hombre conforme a mi corazón. Estoy muy satisfecho contigo.
La Biblia registra a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Dios se expresó sobre David de esta manera: viendo tu fe centrada en Dios, estoy muy satisfecho contigo y eres un varón conforme a mi corazón. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. El capítulo 2, versículo 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña. ¿Qué escudriña Dios? La mente y el corazón. Y os daré a cada uno según qué pagará Dios, según vuestras obras. Dios no juzga a las personas por su apariencia externa, sino que siempre escudriña su corazón y su mente. Si se nos mide a través de la plomada de Dios en este momento, nuestra fe debería encontrarse en dirección al cielo, sin perder nuestra gratitud por la salvación eterna. Espero de verdad que todos nosotros, incluido yo mismo, seamos capaces de construir la casa de la fe, apilando los ladrillos en posición vertical. Dios siempre escudriña lo que hay en nuestros corazones y lo que hay en nuestras mentes. Cuando el padre y la madre escudriñaron el corazón y la mente de David, siempre lo encontraron justo y santo. Por eso Dios dijo: eres un varón conforme a mi corazón. Al igual que Dios describió a David de esta manera, nosotros también debemos convertirnos en los hijos de los que Dios está orgulloso. Por favor, no olvidemos que Dios siempre escudriña lo que hay en nuestros corazones y mentes. Veamos 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios siempre mira nuestros corazones más que nuestra apariencia externa, y llama a aquellos cuyos corazones son hermosos como sus profetas, obreros del Evangelio, y los que cumplirán la misión encomendada por Dios, en su momento según su voluntad. Por favor, confiemos en ello y tengamos un hermoso corazón hacia Dios. Ahora, leamos 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para saber cómo es nuestra fe. Dios, a veces, nos permite experimentar pruebas dolorosas, tal como le pasó a Job. Entonces, no tenemos que sorprendernos de estas pruebas dolorosas, sino participar de los sufrimientos de Cristo. El Padre Celestial también experimentó estas pruebas. La Madre Celestial también vino a la tierra, dejando el trono del cielo, y está viviendo una vida dolorosa y agotadora para nuestra salvación. Por lo tanto, nunca debemos perder nuestra fe en ello, ya que las pruebas se nos dan para que nuestra fe se fortalezca. No debemos sorprendernos ante ellas como si nos ocurriera algo extraño. Hermanos, las pruebas son diferentes a los desastres. Las pruebas dolorosas son consideradas como un castigo para los condenados. Por otra parte, las pruebas no son desastres para quienes tienen fe en Dios, porque contiene la voluntad y la bendición de Dios para hacer que su fe se haga más firme. Por lo tanto, debemos ser capaces de discernir las pruebas de los desastres. Por eso, 1 de Pedro capítulo 4 dice que debemos alegrarnos de participar en los sufrimientos de Cristo. A veces, los miembros me preguntan: ¿creemos en Dios? Entonces, ¿por qué tenemos dificultades? Si creemos en Dios, solo debemos ser bendecidos. ¿Por qué sufrimos desastres? Los que creen en Dios no están sujetos a los desastres.
Simplemente pasamos por pruebas para recibir las bendiciones de Dios. Pasamos por pruebas y tentaciones, pero no son desastres. Veamos Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice: sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo se tienta a cada uno? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aunque estemos en la verdad, si hay miembros cuya fe se debilita o son arrastrados por deseos mundanos, más que por la esperanza en el cielo, o cuyas acciones no se ajustan a las enseñanzas de la verdad, Dios a veces les da pruebas porque se apiada de sus almas y quiere salvarlos. Esto nunca pueden ser desastres sino pruebas. Deberíamos ser capaces de distinguir las pruebas de los desastres. Como Dios dijo, solo el que hace la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. Está midiendo con una plomada a las personas de todo el mundo. Con respecto a su medida, el apóstol Juan dijo en el libro del Apocalipsis, la hora de la prueba va a venir sobre el mundo entero para probar a los que viven en la tierra. Confirmemos esta escena a través del libro de Apocalipsis, capítulo 3. El capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué hará Dios con los que viven en el planeta Tierra? Dios dice que los pondrá a prueba. La razón por la que Dios pone a prueba a todo el mundo es para medir algo. Cuando Dios los mide uno por uno, el que parece tener una fe firme no la tiene, pero el que parece tener una fe tibia tiene una fe llena de entusiasmo en Dios, bajo ciertas circunstancias. La herramienta para medir esto es la plomada que Dios tiene en su mano. Mide a cada persona con la plomada. La razón de su medida es encontrar a los que hacen la voluntad de Dios. La Biblia dice, solo el que hace la voluntad de Dios puede entrar en el reino de los cielos. El coronavirus ha impactado negativamente en la vida de las personas durante años, haciéndoles tener pensamientos desesperados, haciendo que el ambiente sea sombrío y quitando toda la alegría del mundo. Incluso en esta situación debemos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios para permitir que esto ocurra? Si Dios baja una plomada entre nosotros, ¿se encuentran mis ladrillos de la fe apilados en posición vertical hacia el reino de los cielos? ¿Está mi fe en la dirección correcta? Cuando Dios ponga a prueba a todo el mundo, ¿podré ser salvo en ese momento? ¿Seré capaz de pasar el examen? Cada día debemos pedir al Padre y a la Madre que nos ayuden con todo esto. Dios busca a los que se mantienen rectos en la fe, incluso en este momento. Debido al coronavirus, no podemos predicar libremente y hay muchas restricciones en las actividades sociales. Algunos países incluso impiden que la gente salga de su casa. Incluso en tal situación, los miembros dicen, Dios ya profetizó que la tierra es un mundo que estaba predestinado que ocurriera todo esto. Así que viviré aquí con la única esperanza en el cielo. De este modo, algunos miembros fortalecen su fe y otros se vuelven aún más devotos de la vida del Evangelio. Por otro lado, algunos miembros se debilitan en la fe, lamentablemente, y dicen, nos resulta difícil ganarnos la vida debido al coronavirus. Nuestras vidas se han vuelto desesperadas. Durante el tiempo que nos queda, Dios seguirá probando nuestra fe con una plomada y pasando revisión al ejército celestial.
Al poner a prueba a todas las personas del mundo, Dios busca a los que la superan. Son aquellos con los que Dios se complace. Aunque nos pongan en la situación de ser arrojados al horno de fuego, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, Dios nos permite muchas bendiciones milagrosas siempre y cuando tengamos una fe recta hacia Él, ¿no es así? En esta época, nunca debemos perder la fe ni desanimarnos en el camino hacia el cielo. Todas estas pruebas ya estaban profetizadas en la Biblia, ¿no es así? Ya que Dios dice que la hora de la prueba va a venir sobre todo el mundo, ese momento ciertamente llegará, ¿no es verdad? Cuando Dios baje una plomada entre nosotros, nos medirá la fe para ver si está siendo construida de forma recta o torcida. Obedeciendo las enseñanzas de la Biblia, debemos seguir siempre donde Dios nos guíe. No importa qué pruebas y tentaciones nos sobrevengan, pensemos siempre en el cielo. Recordemos solo a Dios. Al final, ¿qué pasó con los profetas como Job, quienes siempre pensaron en Dios? En el libro de Job podemos ver que al final Dios eliminó todas las pruebas y dificultades anteriores que le habían sucedido y le concedió las bendiciones reservadas para él, 2 veces más grandes que antes. ¿No es así? Las situaciones en las que se enfrentó Job no fueron desastres, sino pruebas. Sus hijos murieron y todas sus propiedades fueron incendiadas. En esta situación podemos preguntarnos cómo pudieron llegar tales desastres sobre Job que creía en Dios. Hermanos, recuerden que no fueron desastres, sino pruebas. ¿No bendijo Dios a Job 2 veces más cuando lo superó todo? También pueden llegar a nosotros muchos tipos de pruebas. Aunque experimentemos tales pruebas, no olvidemos nunca el cielo, sino que guardemos fielmente los decretos, los estatutos y las leyes de Dios y entremos en el reino celestial, con la esperanza de que todos nosotros nos convirtamos en el resto de la descendencia de la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12 y de recibir la herencia celestial. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.